Jaime Damerval Martínez. Muchas gracias. El día de ayer, días de convulsiones, de manifestaciones. ¿Cuál es la impresión que al menos en usted se refleja esta situación del país? De caos, de un gran temor ante un panorama que no tiene solución. Porque si tenemos un horizonte con 2 o 3 preguntas, es un horizonte más diáfano que un horizonte como el que tenemos, que es un enigma, que todo él es un enigma. Es decir, primero tenemos que admitir, según se ha publicado, porque esto no es cuestión que alarma, porque la repetición pues no alarma los datos técnicos. Tenemos un déficit actual de $3.000 millones. Esto significa, y corrígeme si entiendo mal, que tenemos que tener en este momento 3.000 millones en billetes cash, y no los tenemos. En el 2015. En este instante que estamos hablando debemos tener 3.000 millones y no los tenemos. Ese es el déficit. Y aparte del endeudamiento que tenemos que soportar, y el que no puede hacer, y el que es necesario. Entonces, estamos en un estado de exasperación, porque que no encontramos una solución ni para el presidente de la República ni para nada. Entonces vemos cómo avanza esta carroza de las enmiendas constitucionales, que no es una carroza de carnaval, sino que es una carroza fúnebre, ¿no? Que tiene sus arcángeles y que tiene sus demonios. Y entonces avanza esto, y es irrefrenable. Y los líderes indígenas dicen que esto no va a acontecer y que ese día van a estar allí al pie de la asamblea cuando se dé o se suponga que se va a dar la segunda votación definitiva. Y luego transmiten la idea de que la van a impedir, y pues no se sabe cómo la van a impedir, sino un modo que sería ilegítimo. El gobierno, por su parte, el gobernante desvaría, y preocupa, porque desvaría, ¿me ayudas? Desvaría, por ejemplo, cuando ha ido invitado por el rey de Arabia Saudita, ha visto, porque le ha mostrado el rey, un edificio que ha costado 200 millones en la capital, la ciudad de Riad. Y entonces el presidente, conmovido, predispuesto a los monumentos, y qué sé yo, se ha acordado de que en la mitad del mundo hizo un monumento, un edificio, Cadena Sur de 57 millones, y dicho, pues allí yo voy a poner el Centro Islámico. Pero usted, ¿para qué va a dedicar rey? ¿Para qué se dedica a un museo islámico? Pues entonces en el Ecuador voy a poner yo también un museo islámico. Ese es un disparate y una extravagancia. Luego viene al Ecuador y le preguntan sobre la elección del presidente argentino, Macri. Y él contesta que esto que está sucediendo en Venezuela no autoriza a que el presidente Macri pida la aplicación de la Carta Democrática de Mercosur para la separación de Venezuela, porque lo que está sucediendo en Venezuela, pues es de Venezuela, ¿no? Y allí pues no hay nada que intervenir. Hubo también una resolución del Congreso Nacional, o Asamblea Nacional, o Asamblea Legislativa, en que respaldaron el proceso electoral venezolano, que es un proceso criminal. No, ayer han asesinado a un líder de la oposición, y entonces el presidente de Venezuela dice que eso es pues simplemente una lucha de sicariato, una cuestión de sicariato. Días antes pues habían apresado a unos traficantes de droga, y dicen que eso no es la prisión de delincuentes, sino que lo que es simplemente es que el organismo de la droga los ha secuestrado. Es decir, ellos viven mutilando los conceptos en un mundo artificial que fuera fantástico si fuera inerte, pero que es un mundo espantoso, porque el paralelismo que ha creado es de murciélagos y de fenómenos y un mundo espantoso. Volviendo al presidente del Ecuador, entonces es un presidente que una y otra vez está repitiendo cosas que lo que hacen es pensar que ha perdido el control del gobierno. ¿Y qué pensar que mientras se dan todos estos momentos de agitación social, confrontaciones, de bronca, de exigencias, etcétera, etcétera, el presidente no está en el país? Coincide que las manifestaciones que se han dado en meses anteriores, coincide que otra vez más, que cuando se van a dar y el presidente no está en el país. Sí. Yo diría que es una especie de coincidencia
pero en el temperamento de ese temperamento, que además es común a otras personas, a una minoría, pero es común, es decir, yo diría que es lo que quieres transmitir. Hay algo de intencionalidad, está claro, en la actitud del gobierno. Lo que quiere transmitir es cierto menosprecio de esas manifestaciones a las cuales debiera estar atento. Es decir, es otra manifestación extravagante del gobernante. Entonces, y después me acordaré de alguna otra, y reciente y evidente, ¿no? Pero, es decir, el proceso es que vamos inevitablemente en diciembre, al lado del árbol de Navidad, vamos a tener un registro oficial donde se promulgue como si fuera un evangelio este cuadernillo infernal que es el de las enmiendas. Y no me interesa discutir nada de ellas. El grito debe ser archivo, 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 hasta ensordecer el ámbito latinoamericano. Esto no puede instalarse en el Ecuador. Dicho sea de paso, la comisión esta que ha recorrido el país preguntando, ¿ha hecho un esfuerzo? Sí. Le ha demostrado a aquel que en la Corte Constitucional se atrevió a decir que lo que había resuelto la Corte era definitivo. No, esta comisión ha demostrado un gran esfuerzo por tratar de por lo menos hacer menos pesado el bulto que se nos va a poner en los hombros al obtener realmente reformas de determinadas enmiendas. Pero nosotros, los demócratas, en general, lo que tenemos es que pedir el archivo, y esta consigna, que no es mía, que le oí ayer, de los indígenas, es realmente, ellos vuelven a transmitir el mensaje real. Así como el mundo negro de la raza negra nos ha dado la oportunidad de estar por tercera o cuarta vez en el Mundial de Fútbol, y mi homenaje para la raza negra por su resistencia, vivacidad, velocidad, fortaleza. Pues esa es la raza a la que debemos esto. A la raza indígena le estamos debiendo determinados momentos históricos definitivos en esta compulsa histórica. Me parecería también de que los argumentos que se están utilizando para manifestarse en las calles, que no es de oponerse por oponerse, ni pensar solo en el tema ideológico, radica en defensa del patrimonio mismo de los trabajadores, de todos nosotros que aportamos a la seguridad social, porque se dice de que incluso ahora se pretende, para financiar los fondos de pensiones, elevar la edad mínima de jubilación de 65 a 70 años. Esto de variar la fórmula de que del fondo de pensiones no sea del 60%, sino que pase a ser 40% para también financiar el fondo de salud, de alguna manera está creando un temor en la clase de trabajadores, que cuando se jubilen no va a haber los recursos para poder darle al jubilado lo que le corresponde por derecho. Así es, y eso no es una especulación. Es decir, no solamente que el Ecuador ha quebrado el balance del Ecuador, ha quebrado el balance del Ecuador, sino que también han quebrado cuentas que podrían conservarse, rubros que podrían estar autónomos, como este de la seguridad social, destinado a la vejez, que son las pensiones jubilares. Y entonces han creído los mandos secundarios, y sin duda con autorización del presidente, que es genial al ver que el rubro de las pensiones estaba abultado y debidamente provisto, despojarlo de sus provisiones y luego trasladarlo, usurpar ese fondo y trasladarlo y malversarlo para asignarlo acá a la salud. Es decir, esto demuestra que estamos quebrados en todo, y estamos quebrados en parte, y estamos quebrados en el detalle, y no se hace nada sino abundar en la conflictividad social, a llevarnos a un diciembre negro, porque hubo un septiembre negro y marzos verdes, pero ahora vamos a un diciembre negro. Pero el presidente dice que no hay crisis, que esto es solo invento de los voceros de la oposición recalcitrante y de aquellos restauradores del conservadurismo Vea, estimado amigo, yo fui la primera persona en muchas cosas y voy a ser de nuevo primera en otras, pero fui primera indiscutiblemente en pedirle la renuncia al presidente de la República, y no se lo he pedido yo en un acto de menosprecio, ni mucho menos, no, lo he pedido cívicamente, porque no hay otra salida. No hay otra salida que la renuncia del presidente. Pero usted también le ha pedido rectificaciones. No, porque con él es realmente, también, por supuesto, y la estoy pidiendo en este momento, no siga con las enmiendas.
Pero ¿por qué sigue esta carroza fúnebre y sin embargo rodeado de cachiporreros? Pues la carroza fúnebre deben haber contratado unas 10.000 plañideras griegas para que vengan a llorar allí. Pero no, ellos van con cachiporras y tambores. Y cada vez que sale una marcha popular de protesta, cuidan de puntualmente hacer un baile. Es una cuestión grotesca, una forma de burlarse de la oposición. Cuando un gobernante serio lo que hace, quieren hacer protesta. ¿Qué es lo que hice yo cuando fui ministro de gobierno los 3 o 4 meses que fui? Tuve que soportar las 2 grandes manifestaciones contra el gobierno en ese momento histórico. ¿Y qué pasó? Es que estoy orgulloso de decir y repetir lo que es dificilísimo y que yo logré. No hubo ni una lágrima, no hubo ni una gota de sangre, no hubo ni una protesta. Las cuidé, no solamente cuidé las manifestaciones, las mimé, es decir, como si fueran niños. Y entonces las ubiqué en las manifestaciones distantes, es decir, era imposible el conflicto. De eso es lo que se trata. Un gobernante no se burla confrontando a los indios con los negros, ni a las clases sociales. Eso duele a un gobernante serio, nos duele la confrontación social y tenemos que solucionarla o contribuir a menguarla, disminuirla. Ese es el punto y no lo está haciendo. En días pasados, el economista Alberto Dajic, celebrando el Día de los Economistas en el municipio de Guayaquil, ha dicho de manera categórica que él no es oposición, pero que tiene una obligación con el país, por todo lo que ha significado y lo que significa para él el país. Y ha dicho de que este modelo, el del socialismo del siglo XXI, es un modelo fracasado y que tiene al país como está, producto de que se feriaron todos los recursos públicos y que se ha manejado de manera perversa, dice incluso la economía del país, al punto tal que hoy no tenemos un centavo para poder subsistir. Y que no es, dijo Dajic, el tema del precio del petróleo ni el fortalecimiento del dólar las causas de la crisis económica, sino es el modelo. Y que siendo así, entonces, ¿cuál es el horizonte de esperanza que tiene el país? Ya, lo dijo Spurrier, antes que el señor Dajic, lo dijo varias veces, lo dijeron otros especialistas. Eso no es nada nuevo. Además, eso podía ser previsto, según me han dicho los técnicos en este asunto de la economía. Es que no acontecen en economía los asuntos de la noche para la mañana, sino que acontecen y se pueden prever, en fin, estamos arruinados y no se sabe la solución. Pero lo dijo seriamente Walter Spurrier, sí, porque en el debate que estuvo con el presidente, antes más bien lo felicitaba. Sí, no, es que hay que... Y eso fue hace 6 meses. Hay que distinguir estos 2 momentos, porque es que no quisiera especular eso, que no tiene importancia. Claro, a mí también me impresionó que en esa mesa él no haya expuesto, pero hay que la crisis se venía, que él no tiene por qué ir a esa mesa en donde no esperaba un enfrentamiento que podría quizás significarle una grosería de parte del presidente, no se diga una orden de prisión. No podemos reprocharle ni a él ni a los otros que estuvieron allí. Lo importante es que él por escrito lo dijo, y eso es haber asumido una responsabilidad igual a la del señor Dajic, que tiene la gracia y el soporte de haber sido amnistiado virtualmente por el presidente de la República, y en consecuencia debe haber una relación de simpatía que a él le brinda una coraza para decir estas cosas en público que no tiene. Ayer lo escuché también a Dajic en Sonorama, en Sonorama decir que él nunca fue amnistiado, que la Corte Suprema de Justicia lo declaró nulo el juicio de él, que él no vino producto de la amnistía, sino que se transformó en el código. Sí, la idea es que esa corte es la famosa corte que fue disuelta y por el cual el Estado ecuatoriano está pagando ahora indemnizaciones. Entonces, ese es un acto calificado de ilícito, la destitución de la corte, y todo lo que ella hizo, pues consecuentemente ilícito. Es decir, las nuevas cortes debieron haber saneado eso y volver a reponer si es que realmente tenían que reponer algo. Y no lo hicieron. Otro tema que a veces es fundamental, claro, es esta especie de confrontación también que hoy por hoy existe entre Fuerzas Armadas y el sector y el poder civil, al punto tal que el jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, ha mandado una carta al ministro de la Defensa exigiendo que cómo es posible que funcionarios del Ministerio de Defensa a través de las redes sociales desacrediten al mando militar y no pase absolutamente nada, y le pide una acción urgente
Al ministro de Defensa. Al ministro de Defensa. Esto está revelando una situación de tensión que puede ser gravísima incluso para la estabilidad democrática, ¿o no? Es grave, pero es necesario. Es necesario porque voy a abundar en este momento. Es necesario que la Fuerza Armada haga valer la siguiente frase que existe en todas las constituciones políticas del Ecuador desde la fundación de la República, que con una u otra sintaxis dicen todas las constituciones hasta la vigente de 2008 que las Fuerzas Armadas garantizan los derechos de la ciudadanía. Esto significa que este conjunto de enmiendas, una de las cuales va a disminuir más a las Fuerzas Armadas. Y su misión. Y aunque no estuviera ahí, pero es que una de ellas es eso, esto está en contra de los derechos de los ciudadanos. Y lo que se espera de las Fuerzas Armadas es una comunicación así mismo cordial como su visita al Tribunal de Justicia, cordial como esta carta, pero terminante diciéndole: señor presidente, esas enmiendas no cuentan con nuestra garantía. Qué interesante. No se ha dicho nada y se ha dicho todo. Históricamente, las Fuerzas Armadas que tienen cada momento histórico sus líderes, y no líderes para subvertir el orden, sino líderes por lo menos para exponer y expresar la garantía que se le ha asignado de la fundación de la República. Jaime, no es eso querer los civiles ahora, viendo que hemos sido débiles como civiles y como institución ante el poder político que tiene Correa, querer utilizar a Fuerzas Armadas como una última, como un salvavidas, como para decir un todo o nada. Es posible, pero es que usted toca el nervio, el tendón de Aquiles de la sociedad ecuatoriana, donde no hay una élite que la ha tenido señorial en otros momentos históricos y que no la ha tenido en este momento histórico. ¿Quiénes son los responsables? La primera pregunta es: ¿quiénes son los responsables históricos de haber traído esta criatura al poder político? ¿Quiénes son? Y ahora están pensando en ponernos un sustituto que depende de la misma figura. Es decir, es una especie de aberración de una sociedad actualmente deformada, por no decir debilitada, ¿no?, que no alcanza a percibir su responsabilidad. Las élites permitieron esta circunstancia. En el año 2006, que cuando se elige este señor, hubimos alrededor de una docena o más de candidatos a la presidencia. Y hay que ver cómo plegaron la mayoría de estas personas que actualmente están perseguidas por el presidente Correa, que resultó un chico diabólico, como en esa película que vino aterrorizante, de que un niño, y resulta que sale y lo pone a correr a los gigantes. Esto es lo que ha ocurrido en el Ecuador, y lo que tiene que hacer la élite es entender que no puede seguir poniendo sus muñecos y sus títeres en el poder, y que tiene entonces que respaldar realmente un organismo serio que no existe en este momento para enfrentar esta situación y para terminar con este desafío impertinente que se permite el presidente de la República de estar desafiándonos a todos, a las fuerzas políticas, para enfrentarlo. Cualquier hombre decente de Ecuador, cualquier hombre bravo, bien labrado, le gana a Correa la elección. Cualquier hombre respaldado, ¿no?, por los millones que se necesitan para enfrentar un Estado que va a combatir contra cualquiera de nosotros. Esa es la verdad histórica, y hay que decir alguna vez, sin faltarle el respeto a nadie, porque el país se pudre en el silencio. Pero también hay que entender que esas élites que parieron a ese niño que hoy, que es un niño diabólico, en las palabras del doctor Jaime Damerval, son también las élites que en este gobierno han sido beneficiadas con los grandes negocios. Así me dicen. Por eso es que ellas están felices, pues. Pero no hablemos consiguieron el objetivo, feriarse la más grande fortuna que ha tenido el Ecuador en el siglo pasado y en este. Así me han dicho. Por eso están calladitas. Y lo siguen apoyando. Así, no sabía. Pero por supuesto, porque en otras ocasiones ya lo hubieran sacado, como en efecto sucedió en las últimas 2 décadas del siglo pasado. Yo tengo, mis estimados amigos, la solución para Venezuela. ¿Me quieren oír un ratito? Por favor. Muy bien. Para Venezuela y todos los que estén en esa situación. Mire, aquí hubo en el Ecuador un momento histórico importantísimo, que fue en la dictadura de los años 60.
No, la dictadura de los años 60, la dictadura militar, a diferencia, en contraste con otras dictaduras, fue una dictadura honesta. La dictadura militar de los años 60, estaba ahí el general Gándara, estaba ahí otros generales, Castro Gibón, en fin, eran gente honesta. Muy bien. Entonces, y sin embargo, llegó un momento en que tenían que entregar el poder y no había quien los compensa de hacerlo. ¿Qué ocurrió en el Ecuador? Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente, que un señor, que era el presidente, entiendo, de la Cámara de Comercio, o tenía una gran fuerza, que era Joaquín Orrantes González. Es decir, ese es un hombre de lo que yo llamo bien labrados, es decir, hombre como nuestros padres, como mi padre, como mi abuelo y el suyo, es decir, hombres, ¿no? Hombres. Y entonces dio la siguiente orden, que Guayaquil no retira la mercadería de la aduana hasta que esta gente no renuncie. Y se acabó el problema. Y comenzó a contar. Primer día, segundo día, tercer día, no hay dictadura que la resista. Y cualquier dictadura, inclusive la de ese miserable, porque puede ser que él llame basura al secretario de la OEA, pero es que este individuo no es que es una basura, Maduro, es una porquería. Eso no es un hombre, ese es un gargajo humano. No. Y entonces esta es la forma de tratar a estos miserables. Adelante. Realmente que ha sido muy interesante, qué pena que se nos haya ido el tiempo, media hora volando. No, además yo no voy a continuar.